qué gusto me da y qué orgullo es presentar este episodio de hoy hablando de esta excelente serie que es El Eternauta. Hoy voy a abrir un poco con una pequeña editorial, por así decirlo, porque la verdad que lo que me dio y lo que sentí al ver esta serie, tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando desde Argentina, somos argentinos, entonces el sentimiento viene un poco de parte de eso, porque está un poco adentro de esto nuestra cultura. No están jugando al póker en la serie, están jugando al truco. Quiero envido, real envido, falta envido. Están tomando mate. Si bien hay whisky en la serie, no están con un vasito de whisky, están tomando mate en algunas escenas. La nevada no cae en Brooklyn, la nevada cae en Cabildo, la nevada cae en Buenos Aires. Está un poco nuestra cultura, está nuestra historia, están nuestros colectivos, está nuestro lenguaje en la serie. Entonces, ver esta serie reflejada de semejante manera, llevada a la pantalla con tanto amor, me genera orgullo, me genera ganas de hablar de esto. Bienvenidos, esto es el especial del Eternauta Review con algunos spoilers. Y no solamente eso, vos sabés que a mí me gustó mucho y el otro día estaba leyendo, lo voy a dejar para otro momento, pero porque ya me frené a mitad de camino, pero me frené porque estoy haciendo el mate. Hablando de cosas, Está muy bien, me estamos estoy en haciendo el mate, Argentina hablando de justamente y costumbres. es lo que decía yo, es parte de nuestra cultura el Sí. mate. La justificación que dio, lo vamos a hablar en otro capítulo, pero la justificación que dio la traductora de por qué Malvinas y no Falklands es fantástica. Pero bueno, ya lo vamos a charlar porque también tiene un poco de esta cuestión de Malvinas y el roce con Malvinas del Eternauta. Pero comparto, y comparto desde otro lugar, porque comparto desde el lugar capaz que no tan purista. Gastón, lo contamos en el episodio que hablamos un poquito del Eternauta, leyó el libro, está al tanto un poco de la historia, sabe bien la historia. Mi caso es el que entra sin saber qué estaba pasando, entendiendo que el Eternauta es muy importante, pero dejándome sorprender un poco por dónde me llevaba. Y estoy muy sorprendido con la calidad que se logró. Muy, muy, Es muy impresionante lo que se sorprendido. logró. Muy sorprendido. Estén atentos porque hoy vamos a hablar un poco del review de la serie, los que nos gustó, los que no nos gustó, un poco de las diferencias. No vamos a ir más allá de lo que se vio en la serie, así que si ustedes están acá, avisamos ahora de que vamos a hablar spoilers de lo que se vio en estos primeros 6 capítulos. Bien, si no la vieron, vayan al capítulo anterior que les comentamos de qué se trata y de qué va. Busquen en Exacto. nuestro canal el episodio del Eternauta anterior. Y en el próximo vamos a hablar de cómo se hizo y la parte técnica de la serie y detalles detrás del rodaje y curiosidades. Pero la verdad es lo que decís vos, ver esta serie habiendo leído, perdón, el libro o el cómic y no haber leído esto, te lleva por dos caminos distintos, pero logramos centrarnos al final de esta primera temporada en un mismo lugar. Y eso es lo lindo, ¿no? Mm. Haber experimentado el Eternauta desde dos puntos de vista distintos y poder contarlo de esa manera. Y desde ahí vamos a arrancar. Y voy a arrancar con una sensación que tuve en el primer capítulo. Creo que está bueno segmentarlo por los capítulos. Voy a hablar de una sensación que tuve en el primer capítulo y con el inicio de la serie, porque realmente no me gustó. El inicio de la serie, el opening, me pareció muy malo. Y el primer capítulo de por sí me pareció muy malo. Terminé muy decepcionado después de ver el primer capítulo por dos cuestiones puntuales, y esto repito, esto estamos haciendo una review casi en simultáneo, dos personas que por ahí piensan distinto y también está bueno. Claro. La primera sensación que me dio es que toda la escena del barco es una escena que está muy, muy mal desde todo el trabajo realizado de efectos especiales. El fondo está muy notorio sobre negro, está todo muy, está mal armado. ¿Viste cuando ves algo y decís, Sí, sí, loco, pero igual nadie lo dijo? esa escena Esto está mal. no debería existir. No, no, y aparte no solamente eso, está mal filmada. Se mueve la cámara y no se mueven las cosas que está dentro del barco. Me ¿Viste cuando gustaría decís, preguntarle el concepto de por qué se introdujo esa escena, que vos lo hablás desde el aspecto técnico y yo te digo desde el aspecto narrativo. Esa secuencia no debería existir porque, si bien es una adaptación bastante libre de lo que es el Eternauta, y ya vamos a entrar por ahí en algunos detalles en particular, es el,
cómo abre el libro no tiene nada que ver para nada. Yo también arranqué muy escéptico porque dije, espera, y sin entrar en spoilers grandes, ¿sí? Es la apertura del libro, si ustedes están acá es porque vieron la serie. Claro. El libro hable con un personaje que en la serie no está, que es el propio Osterheld. Bien, Mirá. que está sentado escribiendo la serie. Esto te hablo de las primeras viñetas. Las Sí, sí, primeras sí, 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 sí. viñetas, no Sí, nada sí. de avanzado ni nada. Las primeras viñetas. Y se le aparece, como si fuera por arte de magia, Sí. el Eternauta. Bien, se le aparece el Eternauta, le cuenta una serie de cosas y le dice, bueno, yo te voy a contar una historia. Bien, y le empieza a contar, y ahí, en la próxima viñeta es en la casa de Favali, jugando al truco. Bien, Desde ahí arranca técnicamente la exactamente, o historia sea que por eso te puntual. digo que la escena del barco no debería existir. Y eso es El algo que opening. los Sí, fanáticos más puristas, por así decirlo, están un poco claro. enojados porque la verdad es que no tiene nada que ver esa secuencia y además, como decís vos, por ahí es la parte más floja técnicamente hablando de la cinta. Sí, cuando bueno, aparte es como que a nivel efectos no está bien hecho. Vos ves la costa y ves las pibas que están superpuestas. Cuando, vos sabés que yo miraba una estupidez, ¿no? Pero el barco se movía y digo, no se mueven los vasos. A nadie se le ocurrió poner algo que haga del nivel como para, che, vamos a izquierda, derecha, que se vaya moviendo todo un poco porque supuestamente se tenía que mover. Y digo, si esto arranca así, esto va a ser terrible. Toda la primera parte actuada de la película es como que me resultó todo muy forzado. Todo el opening, todo el primer capítulo. Creo que desde el segundo capítulo en adelante, ahí hay un vuelco que es radical, que no sé por qué se da, si la serie se carga más sobre el personaje de No, Darín, quizás no es tan pueda abierto haberte todo. costado acostumbrarte a los personajes o puede haberte costado que te acostumbres al idioma argentino en un contexto de ciencia ficción, capaz, ¿no? No, muy forzado, no sé, lo que me parecía es que toda la conversación estaba demasiado forzada. ¿Viste cuando algo no está bien actuado, no fluye natural? Sí, 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 Era sí. como que era algo muy forzado, muy forzado. Y es como que no me fluía. Terminado el primer capítulo, que me hizo bastante ruido y no me quedé satisfecho, porque no me terminé quedando satisfecho, hubo alguna que otra pincelada que me gustó. Creo que ya desde el segundo capítulo, después de cuando ya empieza a caminar por la ciudad y te quedás con esa idea de, che, esto, Esto y va en empezás serio. a pensar cómo hicieron esto, Sí. porque empecé a pensar, che, ¿cómo está hecho esto? Qué bien que está. Bueno, Y quédense ahí atentos al cobró otra próximo magnitud. capítulo que vamos a explicar cómo se hizo toda la Mm, secuencia de la ciudad abandonada y la nieve. Así que atentos al mm, próximo episodio que se emite mm, en algunos días. Si esto lo mm, ven en otro tiempo, vayan al canal a buscarlo. El próximo episodio que mm. explicamos todo eso. Ahí creo que la serie levanta un montón desde el segundo capítulo, desde que van a buscar a ver qué es lo que pasa y tratan en realidad de a través de una historia, que es la historia de Juan, empezar a desandar un poco el camino de qué está pasando en la ciudad, de una ciudad que uno no sabe. Creo que si uno le entra a esta serie sin saber realmente lo que pasa, entra en un universo que lo termina envolviendo. Es una serie. Mira, hoy justamente leí una reflexión a la pasada. No voy a entrar sobre el análisis general, sino la pasada, de Hideo Kojima, que la terminó de ver todos los capítulos, Lo vi. y que Kojima dijo, va a su ritmo lento, pero es muy buena. Y Claro. tiene Sí, razón, sí, es sí, un es un slow ritmo, burn, como le dicen ahora. sí, pero que entra dentro de una dinámica que terminás comprando el ritmo que te propone la serie, que es raro, porque repito, es una serie que habitualmente uno diría que es lenta, ¿no? Creo Que que se tiene un desarrolla ritmo todo. similar, salvando las distancias de producción, que a mi criterio, y no es porque seamos argentinos, nada por el estilo, estamos comparando una pieza audiovisual acá. Creo que no tiene nada que envidiarle a The Last of Us. No, no, Salvando no, las no, no. distancias a nivel de producción, que te estoy hablando que Sí, hay sí, sí, por millones y supuesto. millones de dólares en Last of Us, y algo que uno considera por nivel de actoral o empresas a cargo, como por ejemplo HBO, basada Sí. en un juego extremadamente exitoso, ¿no? Hay un dinero importante ahí. Pero creo que no tiene nada que envidiarle. Y creo que Last of Us es una serie un poco slow burn también en ese sentido. Porque tiene esa carga dramática, tiene esa carga de construcción de personajes que acá la tenemos. Y creo que es lo mejor del Eternauta. Es justamente Sí. eso. Cómo va construyendo a los personajes, desde el más chiquito hasta el más importante, como es Juan Salvo, que es el personaje de Darín, o el de Troncoso, que es el de Favale, los dos que
se cargan la serie a nivel actoral, por un lado, pues son los mejores, lejos, sin dejar de nombrar a Ariel Staltari, que también la actúa tremendamente bien y es co-guionista de la serie también. Me parece que no tiene nada, nada que envidiarle y creo que ese es el punto a destacar y el por qué me hizo hacer esta pequeña editorial al principio de que me inflo el pecho y digo, che, estoy hablando del Eternauta. Algo que a mí, en el interior, siempre me resultó utópico. Nunca me imaginé y en un momento me emocioné a tal punto de decir, loco, puse pausa a la mitad del primer capítulo cuando él sale a la nieve y dije, loco, estoy viendo el Eternauta. A mí mismo me lo decía por adentro y después le puse a poner play otra vez. Como que no lo podía creer, no lo podía creer y eso la verdad me hizo, desde el punto de vista que yo soy amante de esto, que es la ciencia ficción y el cine al mismo nivel, me hizo emocionar. Me hizo emocionar, no al punto de decir, che, me pongo a llorar o esas cosas, pero sí por dentro, esa emoción que uno siente al ver algo que realmente le gusta y que, sinceramente te lo digo, nunca creí que lo iba a ver en la pantalla, ni grande No, ni chica. porque también esta cuestión, Gastón, de que el cine argentino es un cine que, de por sí todo lo que tiene que ver con los contenidos audiovisuales argentinos, están más vinculados al drama, están más vinculados a la La comedia, comedia, claro. Sí, a otros géneros. Hasta te digo, quizás hasta el terror en cierto punto, sí, que tiene un vínculo, ¿no? Cuando el otro día hablábamos de cuando se echa la maldad, decir, che, una sí. película está muy bien hecha desde el género de terror. Sí, pueden mirarlo ese capítulo Y, también. sí, que está bueno porque al fin y al cabo es una película nacional, pero acá es meterse en un paño que era muy complejo de Uf, llevar adelante porque hay mucho fanático que reivindica esto y que aparte lo valora. Sí quiero dejar en claro que me parece que al no leer el libro me- mm, es muy particular, pero voy a esto, que también entiendo que es un libro de la década del 50 que pasaron 70 sí. años y no está la serie planteada en la década del 50, No, ni que ese tampoco en es una un década detalle no anterior, menor. que lo habíamos charlado viendo el tráiler en el capítulo anterior, y Exacto. por los colectivos que se usaron, y eso pensamos que está adaptada en los 90 o en los 2000 y no, está actual. Está actual y vamos a ver detalles en el próximo capítulo nuestro que justamente vamos a comentar de esto la época que se desarrolla. Entonces, ahí al sacarla ya de su tiempo, ahí vos tranquilamente te das cuenta que, bueno, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra vuelta. También me pareció que tardó mucho en presentarse los escarabajos. Creo que a mí es como que hasta que llegó a los escarabajos me pasó, o sea, me faltaban los escarabajos y cuando llegan los escarabajos ya era como, me di cuenta, había media serie, Y ¿viste? sí, porque estábamos en Digo, el capítulo 3 si no me equivoco, con los escarabajos. claro, Yo me el esperaba capítulo para el 2 capítulo 3 o 4 que ya hayan llegado a River, por ejemplo. bueno, ahí Sin tenés. ir más lejos, ellos Sí, llegan a River antes de todo lo demás. Es lo primero que van. bueno, mirá ahí la Es diferencia. página 30, te estoy hablando, de Mirá vos. un libro que tiene 300, 400 páginas. Sí. En la página 30 llegan a River y hay una diferencia muy grande en cuanto a eso porque todo lo que sucede antes no pasa directamente en el libro. O sea, no tenemos la secuencia del tren, no tenemos la parte van a buscar cosas a la nieve con Fabal y todo, vuelven. ¿Sí? Pero no Después, por van a ejemplo, buscar a la mujer, no no van a tenemos buscar a la mujer. a la hija como robot, digamos, que acá lo presenta prácticamente muy rápido porque la nena aparece de la nada y si te pones a pensar, hasta me da que creer que la mujer, Elena llamaba, me parece, si no me equivoco, Sí. cuando Juan Salvo, Darín, le toca en la cabeza, le dice algo tiene acá, no, no, deja, no tiene nada. Da a sospechar que hasta ella está hecha robot también. ¿No? Eh, ahí hay un punto muy particular. Recordemos que él va a buscarla a ella para saber dónde está la hija. La escena del edificio me parece es una escena que está muy bien lograda Sí. desde el auto chocando y metiéndose adentro hasta el personaje del tipo que tiene como que ese como el jefe, el capanga del edificio, que me parece un muy buen personaje. Esa parte la disfruté mucho. Ahí es como que me hizo un clic la serie, ¿eh? Bueno, eso es todo original, ¿eh? Mirá, Eso no está eso en es el todo, libro. eso es Exactamente. todo de Toda Saltari. esa parte es ahí cuando yo trato de dejar un poco porque yo iba pausando y digo, pará, esto. Y no, eso no está en el libro. Es más, me pasaban cosas como diciendo, che. Y cuando veo el final de la serie, digamos, que veo River ahí, y digo, esto está cambiado. Hay cosas de otros momentos,
hay cosas que no están y por eso digo que, como dije al principio, es una adaptación bastante libre de lo que es el libro de Eternauta, que rescata lo más importante, mantiene lo más criterioso que es la esencia del libro y los personajes principales. Eso está todo intacto, pero después la secuencia esa que mencionás vos, que es muy buena, es totalmente original. Bien, a mí ahí, en ese momento, es donde compré. Pero en esa situación, en la situación de los pelados, hasta en el chiste que hacen de los pelados, ¿quién es el pelado? Pero todos somos pelados, que me parece eso. Y todo cómo se gesta ahí, toda esa parte me pareció sumamente interesante y muy rica desde lo actoral. Creo que el que hace de contrafigura ahí generaba una situación muy Sí, parecida a los malos, ¿viste? De The Walking Dead, cuando caían en algún lugar y había uno que era el sí, capán sí, que sí, decía, sí, mira, estas sí, son sí, mis sí. reglas de juego, ¿quién sos? ¿Qué querés? Bueno, me resultó muy eso y muy crudo. Y Sí. está muy bien Es, transmitido es desde lo más, crudo. el libro en ningún momento, y bueno, corríjanme, pues yo la verdad es que lo leí como hace 20 años, corríjanme si me equivoco, en ningún momento trata la rivalidad entre los humanos en la serie. Bien, Por eso claro. te digo que eso es totalmente nuevo, que tampoco está mal, no le queda mal, no le queda mal porque hoy yo creo que pasaría algo así y lo primero que habría sería una rivalidad entre personas. Pero Sí, el lema del libro, el lema, es nadie se salva solo. nadie se salva solo, tal Y cual. eso se transmite después de la secuencia de que para la nevada, que la nevada para muchísimo más adelante en el libro, casi te podría decir que al final del libro. Mira, Tiene una explicación la nevada, de por qué sucede la nevada. Hay muchas cosas que faltan, muchos enemigos que faltan ver. El principal enemigo lo pudimos ver, está claro que es Manos, que se llama así en el libro, que es el personaje de que está en la glorieta. Esa secuencia me puso la piel de pollo, como se dice, porque está recreada a la perfección. Está increíble los gestos de la mano y los dedos, como los tiene. Me pareció increíble que podamos haber visto eso en una pantalla grande, pero está muy bien el detalle que tocamos porque hay secuencias que no están en el libro y que por ahí al principio le cambiaron un poco el contexto de dónde quería ir, pero después se acomoda un poco. sí. Con respecto a lo de la nevada, bueno, ellos dan una explicación que no sé si será la misma en el libro, que habla sobre la materia que está suspendida y es lo que hace el cambio de los polos, ¿no? Que esa es la justificación que le da Favali en un momento, cuando se da cuenta que la brújula, que ninguna de las brújulas le anda, y entiende que está a la deriva, y dice, no, esto acá está mal. Y entiende que lo que está pasando en el cielo es que en realidad todo ese cúmulo que está dando vuelta es el que termina cayendo por alguna situación que tiene que ver con el magnetismo de la Tierra, ¿no? Que esa es la explicación que le da en la serie, que da Favali en un momento en la serie. Que también, en el libro, si no me equivoco, Favali no es ingeniero, Exactamente, es sino es físico, físico. es físico. Claro, que ese es un cambio también radical. Pero más Pero le allá de queda bien eso, en la serie, le queda bien la parte de ingeniero porque lo utilizan para la propia trama de la película, ¿no? De la tal serie. cual, tal cual. Después también me parece muy interesante cómo, más allá de primero mostrar los escarabajos de la forma que los muestra, más allá de que, repito, me parece que tardaron mucho en llegar, toda esta cuestión de la escena de los autos, tipo como fuerte, como poniendo los autos de barricadas, me pareció también visualmente muy impactante. Y otra de las cuestiones que me resultó muy fuerte pero bien, es ver lo bien que está vendida la serie. Pues la verdad que la serie está muy bien vendida. Sí, O sea, tiene sí, sí, sí. carteles de publicidad Sí, por creo todos que lados. Netflix lo que mejor hace es vender sus propios productos. Creo que es lo mejor que hace. Es tremendo. Es terrible lo que está vendida. Hasta tiene Sí, o sea, hay carteles de todo tipo. Hasta hay un cartel de los Palmera. O sea, sí, hay sí. Bueno, eso carteles, lo teníamos reservado para el próximo episodio, mírenlo, que sí, íbamos a estar de hablando de todo. eso. De todo. Hay Sí, cartel de todo. Y hay mucha publicidad de todo tipo, pero cómo está aplicada a los propios entornos, cómo se trabaja sí. el tema Sí, está bien porque de... utilizan imágenes aéreas, que hay muchísimos de esos carteles en la capital federal. Está lleno por todos lados. Hoy por hoy, agarras un dron, haces una imagen de esa y te va a aparecer una empresa local publicitando o una publicidad, una película o algo. Entonces, la, Total. la venta está muy bien localizada porque no es invasiva Mm. en ningún punto.
Es para más, se nada. utilizó la propia fachada de la ciudad para vender. Es excelente lo que Total. lograron. Está muy bien. Y desde ahí en adelante, el camino de ellos salir, encontrarse con la situación de ir en busca de a ver qué pasa, meterse en un lugar más complejo, ver que estaba el ejército dando vuelta y tomar la decisión de salir hacia Campo de Mayo cuando ven que no van a poder hacer nada y no van a poder combatir contra los escarabajos, porque los escarabajos terminan siendo bastante fuertes. Ahí un poco se desliza cuál es el modus operandi de los escarabajos y la serie guarda bien ese secreto, porque realmente es un secreto que queda bien guardado hasta que empezás a hacer tus propias, hasta que empezás a atar cabos, ¿no? Con algunas situaciones donde terminás a entender cómo es el modus operandi Sí, y si la de volvés a los ver, hay escarabajos. escenas que suman muchísimo más, como por ejemplo, hay una secuencia que él sale por primera vez y ve como una figura en la cual se le presenta a él. Bueno, eso toma muchísima más relevancia si leíste el libro justamente, pero también si la volvés a ver, porque el final de la serie, cuando él empieza a recapitular y hacer un poco ese rompecabezas de las imágenes que él propiamente ve, que no son visiones, él realmente vivió ese momento y él se lo explica. Le digo, yo no que te conocía de algún lado. Yo ya te conocía, yo ya viví este momento. Bueno, eso es clave, eso es Yo te fundamental conozco de acá. eso es fundamental para el título de la serie. El título de la serie es El Eternauta, el viajero eterno. Ese es el título de la serie y por qué tiene tanta relevancia esas escenas que yo estoy marcando. Por eso está bueno un segundo visionado y sin entrar en spoiler de más allá, estamos hablando simplemente de lo que se emitieron en estos 6 capítulos, pero también hay secuencias que tienen mucha más riqueza si leíste el libro, ¿no? Obviamente. Cosa Claro, que me esperaba yo, excelente. por ejemplo, que no pasó en la serie, pero sí pasa en el libro, cuando pasan los Hércules, Sí, hay un rayo de una torre que baja un avión, por ejemplo. En el mirá, libro vemos cómo es bajado el avión Hércules, que en la sí, serie lo vemos directamente derribado. Acá se mirá. guardaron eso como para, evidentemente, alguna otra parte, o capaz que no lo muestran. Pero yo estaba esperando que el rayo baje el avión, por ejemplo, en la serie, ¿no? Y son detallecitos como para marcar diferencias, pero insisto que es una adaptación libre y que está muy bien y funciona el guión de esta manera, ¿no? Porque tenemos acontecimientos que pasan por ahí en el segundo libro, como es el ataque de esos robots ya humanos robotizados, digamos. Esos son cosas de muchísimo más adelante del segundo libro prácticamente. Cuando Y van a la torre a hacer el trabajo de la exactamente, son antena, a cosas que repetir la están señal. muchísimo más avanzadas, o sea que la serie está trayendo cosas de más adelante y la verdad que ahora estoy muy intrigado yo en ver cómo van a ser, Siguen porque está funcionando. confirmada la segunda temporada. Se habla de 2027, 2028 quizás, es bastante el tiempo, mínimo 2027, yo no creo que la veamos antes. Eh, y son 8 capítulos más y dicen que la van a cerrar. Bien, yo la verdad que no sé cómo van a hacer porque en realidad son 3 libros. O sea, la verdad que no sé cómo lo van a hacer. No, Quizás lo yo que cierren sea dudo. el primer libro o cierren el primero con el segundo, que es el arco principal del Eternauta. Dudo que hagan eso. Y ahora te voy a decir por qué. Bien, Quiero cerrar con la idea general con esto. Vuelvo desde el punto de vista de no conocer nada. Me dejé llevar la parte me pareció muy interesante la parte donde se juntan en Campo de Mayo y tratan de empezar a armar un algo. El detalle que el avión sea peruano, por ejemplo, sí, es otro detalle. Y el detalle donde vos empezás a desconfiar de todo lo que está pasando. Que eso me pareció todavía más interesante. Donde vos empezás o sea, a desconfiar del que maneja el tren. Empezás a desconfiar del capitán que está organizando todo y que quiere hacer eso. ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Dónde está la idea? Porque ya de por sí le desconfía, porque dentro de ese grupito estaba el otro que se fue y que también estaba sí, metido sí, con sí, ellos. sí. Eh, ahí empieza a haber todo un trasfondo de decir, están llevando a todos a Campo de Mayo. Entonces empezás a darte cuenta de otro montón de cuestiones que están en torno y decir, pero para, ¿cuántos están entongados Sí, acá? sí, sí, ¿Y sí, sí. cuántos son parte de este entongue? Y termina haciéndola mucho más atractiva porque empieza a trabajar sobre un poco este concepto de caja de Pandora, ¿no? Te estoy mostrando algo, pero ¿qué estás viendo en realidad? Sí, ¿Vos qué, convengamos que qué te, qué está, te es quiero una mostrar? ciencia ficción de los años 50, ¿no? Es una ficción que cuando vos ves esto y ves el material en el cual está basado, ahí te das cuenta que hay muchas cosas que usaron otras películas, sin ir más lejos, como Starship Troopers. O sea, los escarabajos son, son del Eternauta. Más allá de que
a ver, a cualquiera se le puede ocurrir que un insecto puede atacar. Sí, pero aparte, y en Buenos Aires. En realidad ya van a ver un poco más de por qué el Manos Sí, es lo que es y los insectos son lo que son. Eso ya pero es territorio Starship. spoiler de mucho más Sí, adelante. no, no, ahí no va. No voy a Pero entrar Starship ahí. Trooper también es en Buenos Aires, no nos olvidemos. Starship Trooper también es en Buenos Aires, así que algo con los insectos hay acá. Sí, o no, o capaz que el creador está muy inspirado en Sí, el sí, sí, Eternauta pero bueno, también. convengamos que tenemos una ciencia ficción más cercana a los body snatchers por ahí, a los invadecuerpos, más cercana a la cosa, ¿no? A eso de que eran actores pero tenían el bicho adentro y no sabían quién era quién, ¿no? Sí. Es un poco eso entra en juego y es esa ciencia ficción clásica que por ahí es lo que más está gustando, ¿no? Y lo que hablaba Hideo Kojima un poco, Mm. esa innovación que fue el Eternauta en su momento y la cultura de lo que representa para los argentinos y hoy verla número uno en prácticamente 18 países y en el top 10 en 80 países, realmente eso es un orgullo para mí. Y no dejar pasar tampoco el hecho de la buena elección de las coloraturas, de la paleta de colores que utilizaron Sí, para hacerlo. La totalmente. paleta de colores que tiene, no quiero dejarlo pasar. No quiero dejarlo pasar porque creo que es una de las cosas que más me gustó, Sí. fue la paleta de colores. Pero Me si llamó querés mucho la lo atención tratamos desde en lo el visual. próximo capítulo, le damos un cierre acá y los invitamos a ver el próximo, que vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con el Eternauta, pero ya meternos detrás de escena y meternos con curiosidades, si les parece bien. Dale, vamos. Para terminar, Darín, muy bien. Excelente, Darín. Muy bien, Darín. Excelente, Darín, Darín. hay un Excelente, meme, estaba viendo un troncoso. meme. El otro día me estaba viendo un meme que decía que Darín iba a hacer la película de Mafalda, muy divertido. Lo vi. Que era su próximo desafío actoral, muy divertido. Lo vi, lo vi. Eh, No tiene techo, eh, Darín. No tiene no, techo. no tiene techo, no tiene Nah, techo. Es muy impresionante. bien. Quien hace de Favali, la verdad que me termina comprando sobre el final de. Sí. Me termina comprando. Me pareció muy tosco al principio, después me terminó comprando. Está bien. Tiene Con un Pietra crecimiento nadie enorme descubre el nada. personaje y él como actor. Sí. Sí, Las dos sí, cosas. sí. Con Pietra uno no descubre nada y tampoco con Petersen tampoco, porque son muy buenas A mí actrices y. no me gustó tanto lo de Patterson. Me parece que Mirá, de lo esperable es lo más flojo, digamos, ¿no? Porque uno espera mirá. y no me terminó de convencer. Y algunas actuaciones terciarias tampoco. La mayoría de los No, a mí, rellenos no están del todo bien. Sí me parecieron que están todo bien lo que son de Ocupas o Marginal. Es una bestia. Esos son sí, actores que tienen que estar siempre dando vueltas por ahí porque son sí. excelentes. Pero sí a mí me pasa lo mismo y creo que hay una falencia importante. Hay Sí, que ver por qué. Pero sí, tengo la misma sensación que varios de los secundarios. Capaz que por eso también al principio había demasiada gente que no y me hacía un poco de ruido y me terminó haciendo de ruido esa primera. Por lo menos esa cuestión del truco me terminó haciendo un poco de ruido, raro. Pero más allá de eso, creo que es una serie que merece la pena un visionado si no la viste. Entrale, metele y si la viste seguramente la vas a disfrutar y vamos a tener que esperar hasta 2027-2028. Gastón. hay que esperar un montón, pero para lo que no hay que esperar es para qué. Acá abajo, mirá. Para suscribirse. Ahí Te me está. suscribís, bien, le das Ahí me está. gusta, haces tu comentario, nos podés contar a vos qué te pareció, qué capítulo fue el que más te gustó, cuál disfrutaste más, qué momento no, qué personaje te sorprendió, Compartilo. cuál no. ¿Y qué Compartilo. Dale, esperás de che, la mirá, serie? vi ¿Cuánto esto. la puntuás? ¿Cuánto la puntuás? ¿Qué puntaje le das también? Todos comentarios suman, siempre con respeto, por supuesto. Todos pueden opinar como quieran, porque eso de trata la opinión es libre. Es la Te idea. me suscribís, le das me gusta también si un montón y Sí. comenta algo. Poné, Sí, ¿qué comentá, haces? compartilo. Ahí el avioncito es como Total, un avioncito de papel. Ahí apretás ahí, lo mandás, lo compartís a lo algún compartís. amigo. Che, mirá, estos pibes. Necesitamos sumar amigos, Ah. así que bienvenido sea toda compartida Pará, tenaz. enemigos también nos sirve, ¿eh? Todo. Mientras que comente, hace lo que quiera. Seguilo, igual. Dale. Bueno, gente, ¿Nos nos vemos llamamos la al próxima. próximo? Estén atentos, pues se viene Dale, más del Eternauta. Ahí vamos. Chao, Maurito. nos vemos.